En el vasto desierto mexicano, donde el sol abraza sin piedad y la muerte acecha en cada sombra, hay momentos en que el destino se detiene a observar, momentos en que un padre debe elegir entre la razón y la esperanza, entre rendirse ante lo inevitable o confiar en lo imposible. Porque cuando tienes a tu hijo agonizando en tus brazos, cuando el veneno corre por sus venas como fuego líquido, cuando cada segundo es una eternidad de dolor, ahí es cuando descubres de qué está hecho realmente tu corazón. Hoy te contaré la historia de Alessandro, un vaquero que aprendió que a veces los milagros vienen disfrazados de sabiduría ancestral y que el amor de un padre puede desafiar hasta a la muerte misma. Si esta historia te atrapa desde el primer momento, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con alguien que necesite escuchar esta historia de esperanza. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país y ciudad nos estás viendo. Déjanos tu comentario aquí abajo diciéndonos de dónde eres. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este video con un amigo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre el pequeño rancho de Alessandro Morales, ubicado en las áridas tierras del norte de México, cerca de la frontera con Texas. Era el año 1884, y las cicatrices de los conflictos recientes aún se podían sentir en el aire polvoriento que envolvía aquellas tierras olvidadas por Dios. Alessandro, un hombre de 42 años, tenía las manos curtidas por años de trabajo duro y el rostro marcado por el sol implacable del desierto. Sus ojos pardos, que alguna vez brillaron con la alegría de la juventud, ahora cargaban el peso de una pérdida que había cambiado para siempre el rumbo de su vida. Hacía 2 años que María, su esposa, había sucumbido a una fiebre que se la llevó en apenas una semana, dejándolo solo para criar a Juan, su hijo de 11 años. El rancho, que antes resonaba con las risas de María y el eco de una familia completa, ahora se sumía en un silencio que Alessandro intentaba llenar con el trabajo constante. Las pocas cabezas de ganado que pastaban en sus tierras eran todo lo que quedaba de un sueño más grande que había compartido con su esposa: crear un hogar próspero en aquellas tierras salvajes. «Papá, ¿crees que mamá nos puede ver desde el cielo?», preguntó Juan una tarde, mientras ayudaba a su padre a reparar una cerca que había sido dañada por el viento del desierto. Alessandro detuvo su martillo y miró a su hijo. El muchacho tenía los ojos de su madre, grandes y expresivos, y la misma curiosidad innata que ella había tenido por el mundo. A pesar de su corta edad, Juan había madurado rápidamente después de la muerte de María, convirtiéndose en el compañero constante de su padre en las tareas del rancho. «Estoy seguro de que sí, mi hijo», respondió Alessandro, pasando una mano por el cabello negro de su hijo. «Y estoy seguro de que está orgullosa de lo fuerte que te has vuelto». Juan sonrió, esa sonrisa que era lo único que mantenía a Alessandro cuerdo en los días más oscuros. El niño había heredado no solo los ojos de su madre, sino también su espíritu inquebrantable. Nunca se quejaba de las largas jornadas de trabajo bajo el sol, nunca lloró abiertamente por la ausencia de su madre, aunque Alessandro sabía que la extrañaba tanto como él. Las noches en el rancho eran especialmente difíciles. Después de la cena, padre e hijo se sentaban en el porche de madera, mirando las estrellas que brillaban como diamantes esparcidos sobre el terciopelo negro del cielo. Alessandro le contaba historias de vaqueros valientes y de tierras lejanas, mientras Juan escuchaba con los ojos bien abiertos, imaginando aventuras que algún día podría vivir. «Un día voy a ser el mejor vaquero de todo México», declaró Juan una noche, con la confianza que solo pueden tener los niños. «No me cabe duda, hijo», respondió Alessandro, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. «Pero recuerda que ser un buen vaquero no se trata solo de montar bien o de manejar el ganado. Se trata de tener honor, de proteger a los que amas y de nunca rendirse, sin importar lo difíciles que se pongan las cosas». Juan asintió solemnemente, grabando cada palabra de su padre en su corazón. Los días se sucedían con una rutina que les daba cierta estabilidad. Alessandro se levantaba antes del amanecer para ordeñar las pocas vacas que tenían, mientras Juan preparaba el desayuno con una habilidad que sorprendía para su edad. Después salían juntos a revisar el ganado,
a reparar cercas o a buscar pozos de agua en las tierras áridas que se extendían hasta el horizonte. Los vecinos más cercanos vivían a más de 20 millas de distancia, lo que significaba que padre e hijo dependían completamente el uno del otro. Esta soledad había forjado entre ellos un vínculo inquebrantable, pero también había creado en Alessandro un miedo constante, el terror de perder lo único que le quedaba en el mundo. A veces, durante las noches sin luna, Alessandro se despertaba sudando frío, atormentado por pesadillas en las que veía a Juan desvanecerse como había hecho María. En esos momentos, se acercaba sigilosamente a la cama de su hijo solo para asegurarse de que respirara, para confirmar que aún estaba ahí, vivo y seguro. El rancho estaba rodeado por un paisaje que podía ser hermoso y mortal al mismo tiempo. Los cactus gigantes se alzaban como centinelas silenciosos, mientras que las montañas lejanas se veían azules y misteriosas en el horizonte. Pero Alessandro conocía bien los peligros que acechaban en aquella aparente tranquilidad. Serpientes venenosas, pumas hambrientos, bandidos que cruzaban la frontera, y la sed implacable que podía matar a un hombre en cuestión de horas. Era un lugar donde la supervivencia dependía tanto de la suerte como del conocimiento, donde cada día traía nuevos desafíos y donde la línea entre la vida y la muerte era tan delgada como el hilo de una telaraña. La mañana del 15 de agosto de 1884 amaneció con un calor sofocante que presagiaba otro día de lucha contra los elementos. Alessandro se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo en el aire hubiera cambiado durante la noche. Era esa misma inquietud que había sentido el día que María cayó enferma, esa sensación inexplicable de que el destino estaba preparando algo. Juan ya estaba levantado, preparando el café con la destreza de alguien mucho mayor. El muchacho había aprendido a leer las expresiones de su padre mejor que nadie, y notó inmediatamente la preocupación en sus ojos. ¿Pasa algo malo, papá?, preguntó mientras servía el café negro y humeante en 2 tazas de estaño. No, mijo, solo es que tenemos que hacer un viaje al pueblo hoy, respondió Alessandro tratando de sonar casual. Necesitamos provisiones, y don Ramiro me envió un mensaje diciendo que tiene trabajo para nosotros. Era cierto que necesitaban ir al pueblo de Santa Rosa, ubicado a casi 30 millas al sureste, atravesando una parte del desierto que Alessandro conocía bien, pero que siempre respetaba. Don Ramiro Vázquez, el comerciante más próspero de la región, había enviado un mensaje a través de un jinete, ofreciéndole trabajo para transportar una pequeña manada de caballos hasta el pueblo vecino de Esperanza. Después del desayuno, Alessandro ensilló a Tornado, su caballo castrado de color negro con una estrella blanca en la frente, mientras Juan preparó a Rayo, su yegua alazana que había sido un regalo de su padre en su 10º cumpleaños. Los 2 caballos eran más que animales de trabajo, eran miembros de la familia, compañeros fieles que habían estado con ellos en los momentos más difíciles. «Recuerda, Juan», dijo Alessandro mientras ajustaba las alforjas con agua y provisiones, «en el desierto nunca sabes qué puede pasar. Mantente siempre cerca de mí, mantén los ojos abiertos, y si algo se siente mal, me lo dices inmediatamente». Juan asintió con seriedad. A pesar de su juventud, el muchacho había heredado el instinto de supervivencia de su padre y entendía la gravedad de aquellas palabras. Partieron cuando el sol apenas se alzaba sobre las montañas del este, creando sombras largas y azuladas sobre la tierra rojiza. El camino que llevaba a Santa Rosa era poco más que una serie de huellas marcadas por las ruedas de carretas y los cascos de los caballos, serpenteando entre cactus, artemisas y rocas dispersas. Durante las primeras horas del viaje, padre e hijo cabalgaron en un silencio cómodo, disfrutando de la relativa frescura de la mañana temprana. Alessandro señalaba diferentes plantas y formaciones rocosas, enseñando a Juan sobre la vida en el desierto, conocimientos que algún día podrían salvarle la vida. ¿Ves esa planta de allá, la que tiene las hojas largas y puntiagudas?, preguntó Alessandro señalando hacia una planta de agave. Esa es una bendición del desierto. Sus raíces pueden encontrar agua donde no parece haberla, y si alguna vez te encuentras perdido y sediento, puedes cortar el corazón de la planta y masticarlo para obtener líquido. Juan escuchaba atentamente cada palabra,
grabando en su memoria cada detalle que su padre compartía. Estas lecciones no eran solo conversación, eran la diferencia entre la vida y la muerte en aquellas tierras implacables. A medida que el sol se alzaba más alto en el cielo, el calor comenzó a intensificarse. El aire se volvió seco y abrasador, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Los caballos comenzaron a sudar, y Alessandro decidió que era hora de buscar sombra para descansar. Encontraron refugio bajo un saliente rocoso que ofrecía una sombra generosa. Alessandro desató las cantimploras y le dio agua tanto a Juan como a los caballos. El silencio del desierto era absoluto, roto solo por el ocasional zumbido de algún insecto o el distante grito de un halcón que circulaba alto en el cielo. «Papá, ¿cómo conociste a mamá?», preguntó Juan de repente, mientras descansaban en la sombra fresca de las rocas. Alessandro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro curtido. Era una pregunta que Juan había hecho muchas veces antes, pero que Alessandro nunca se cansaba de responder. «Fue en una feria en Santa Rosa», comenzó con los ojos perdidos en el recuerdo. «Yo tenía 23 años y estaba vendiendo algunos caballos. Tu madre estaba allí con su familia, llevaba un vestido azul como el cielo de la mañana, y cuando sonrió, bueno, fue como si el sol hubiera salido por segunda vez ese día». Juan sonrió, imaginando a sus padres jóvenes y enamorados. «Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida», continuó Alessandro. «Pero lo que realmente me enamoró de ella no fue su belleza, fue su bondad, su forma de tratar a todos con respeto, desde el comerciante más rico hasta el niño más pobre. Tenía un corazón del tamaño de este desierto». Después de descansar por cerca de una hora, reanudaron el viaje. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Las rocas rojas dieron paso a una planicie más abierta, salpicada de cactus y arbustos resistentes. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes dormidos, sus picos perdidos en la bruma del calor. El sol estaba ahora directamente sobre sus cabezas, golpeando sin misericordia. Alessandro notó que Juan comenzaba a mostrar signos de fatiga. Su rostro estaba enrojecido y respiraba con más dificultad. Decidió que era hora de hacer otra parada. «Pararemos aquí un momento, hijo», dijo, dirigiéndose hacia un grupo de rocas que ofrecían algo de sombra. «El calor está muy fuerte, y no quiero que nos deshidratemos». Fue mientras desmontaban que Alessandro notó algo que lo puso inmediatamente en alerta. En la arena, cerca de las rocas, había marcas serpenteantes que reconoció al instante. Las huellas de una serpiente de cascabel, y por el tamaño de las marcas era una grande. «Juan», dijo con voz calmada pero firme, «quédate exactamente donde estás y no te muevas hasta que yo te diga». El corazón de Alessandro se aceleró mientras estudiaba cuidadosamente las huellas en la arena. Las marcas serpenteantes eran frescas, lo que significaba que la serpiente había estado allí recientemente, probablemente buscando sombra del calor abrasador del mediodía. Las serpientes de cascabel eran comunes en esa región, y Alessandro había tenido varios encuentros con ellas a lo largo de los años, pero nunca cuando Juan estaba tan cerca. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Juan con voz preocupada, notando la tensión en la postura de su padre. «Hay una cascabel cerca, mijo», respondió Alessandro en voz baja, desatando lentamente su rifle de la silla de montar. «Probablemente está escondida entre esas rocas, buscando sombra. Necesito que te quedes muy quieto mientras la encuentro». Alessandro sabía que las serpientes de cascabel eran criaturas que preferían evitar el conflicto, pero que atacarían sin dudarlo si se sentían amenazadas. El problema era que, con el calor extremo, las serpientes a menudo se volvían más agresivas y menos predecibles. Con el rifle en las manos, Alessandro comenzó a moverse lentamente alrededor del área rocosa, pisando con cuidado y manteniendo los ojos fijos en cada sombra, cada grieta donde una serpiente podría estar escondida. Juan lo observaba desde donde estaba, siguiendo cada movimiento de su padre con una mezcla de admiración y miedo. Fue entonces que sucedió. Juan, en su nerviosismo, dio un paso hacia atrás sin darse cuenta, y su pie se apoyó directamente sobre algo que se movió bajo su bota. El sonido seco y amenazante de las castañuelas de la serpiente llenó el aire del desierto como una alarma de muerte. La cascabel, una serpiente de casi 6 pies de longitud,
con un cuerpo grueso como el brazo de un hombre, había estado enrollada bajo la sombra de una roca baja. El pie de Juan había aterrizado prácticamente encima de ella, y la serpiente reaccionó con la velocidad del rayo. ¡Juan!, gritó Alessandro, pero ya era demasiado tarde. La serpiente se alzó como un resorte liberado. Sus colmillos venenosos se hundieron profundamente en la pierna derecha de Juan, justo por encima del tobillo. El niño gritó de dolor y terror, cayendo hacia atrás, mientras la serpiente, después de descargar su veneno, se deslizó rápidamente hacia las rocas cercanas. Alessandro disparó su rifle, pero la bala golpeó las rocas donde la serpiente ya había desaparecido. Su corazón se detuvo al ver a su hijo en el suelo, agarrándose la pierna y llorando de dolor. «¡Juan!», gritó Alessandro, corriendo hacia su hijo y arrodillándose a su lado. «Mírame, mijo, mírame». Las lágrimas corrían por las mejillas de Juan mientras se agarraba la pierna. Alessandro podía ver claramente las 2 marcas de colmillos en la pierna de su hijo, ya comenzando a hincharse y enrojecerse. Sabía que tenía muy poco tiempo antes de que el veneno comenzara a hacer su trabajo mortal. Con manos temblorosas pero decididas, Alessandro cortó la pernera del pantalón de Juan para examinar mejor la mordida. La herida ya estaba hinchándose visiblemente, y Alessandro podía ver pequeñas gotas de sangre mezcladas con un líquido claro que sabía que era veneno. «Papá, me duele mucho», sollozó Juan. «¿Me voy a morir como mamá?». Esas palabras atravesaron el corazón de Alessandro como un puñal. Se las arregló para mantener la voz firme mientras respondía. «No, Juan, no te vas a morir. Tu papá no va a dejar que eso pase». Alessandro sabía algunas cosas básicas sobre las mordidas de serpiente. Había escuchado historias de otros vaqueros y había visto a hombres sobrevivir a tales ataques, pero también había visto a muchos morir. Lo primero que hizo fue atar un pañuelo firmemente alrededor de la pierna de Juan, justo por encima de la mordida, para tratar de ralentizar la circulación del veneno. «Escúchame, mijo», dijo Alessandro, mirando directamente a los ojos de su hijo. «Necesito que te mantengas lo más calmado posible. Mientras más te agites, más rápido se moverá el veneno por tu cuerpo. ¿Puedes hacer eso por papá?». Juan asintió a través de sus lágrimas, tratando de ser valiente por su padre. Alessandro cargó a Juan hasta la sombra más amplia que pudo encontrar y lo recostó suavemente. Luego corrió hacia los caballos y trajo las cantimploras de agua. Le dio de beber a Juan lentamente, sabiendo que la hidratación era crucial. El problema era que estaban a millas de cualquier ayuda médica. Santa Rosa estaba aún a unas 15 millas de distancia, y Alessandro no estaba seguro de que Juan pudiera sobrevivir el viaje, especialmente con el calor del desierto intensificando los efectos del veneno. Mientras sostenía a su hijo, Alessandro observó con creciente horror cómo la hinchazón se extendía lentamente por la pierna de Juan. La piel alrededor de la mordida había tomado un color violáceo, y Juan comenzó a sentir náuseas. «Papá, me siento muy mal», murmuró Juan, su voz ya más débil que antes. Alessandro sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Era el mismo sentimiento de impotencia que había experimentado cuando María estuvo enferma. Esa sensación terrible de ver a alguien que amaba deslizarse hacia la muerte, sin poder hacer nada para detenerlo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se iba a rendir. «Juan, necesito que me escuches», dijo Alessandro, su voz cargada de determinación. «Vamos a montar en Tornado juntos y vamos a galopar hacia Santa Rosa lo más rápido que podamos. ¿Puedes agarrarte fuerte a mí?». Juan asintió débilmente. Alessandro lo cargó cuidadosamente y lo subió a Tornado, montando detrás de él para mantenerlo seguro. Ató a Rayo con una cuerda larga para que lo siguiera y luego espoleó a Tornado hacia adelante. Pero habían cabalgado apenas 1 milla cuando Juan comenzó a vomitar violentamente. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y Alessandro se dio cuenta de que el veneno estaba actuando más rápido de lo que había esperado. Detuvo a Tornado y bajó a Juan, que ahora luchaba por mantenerse consciente. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Alessandro pensó que iba a perder lo único que le quedaba en el mundo, que una voz habló detrás de él. «Ese niño necesita ayuda». Alessandro se volvió bruscamente, su mano instintivamente alcanzando el revólver en su cinturón. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. A unos 20 pies de distancia estaba una mujer indígena anciana,
tan inmóvil que parecía haber emergido directamente de las rocas del desierto. Era pequeña y encorvada por la edad, con el rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de décadas bajo el sol implacable. Su cabello gris estaba trenzado y adornado con pequeñas cuentas de colores, y vestía ropas tradicionales que Alessandro reconoció como pertenecientes a las tribus nómadas que ocasionalmente atravesaban esas tierras. En sus ojos oscuros brillaba una sabiduría antigua que parecía ver más allá de lo que los ojos ordinarios podían percibir. «¿De dónde salió usted?», preguntó Alessandro, manteniendo una mano protectora sobre Juan, quien respiraba con dificultad en sus brazos. «He estado observando desde las rocas», respondió la anciana con una voz sorprendentemente clara para su edad avanzada. «Vi lo que pasó con la serpiente. El veneno está corriendo por las venas del muchacho como fuego líquido». Alessandro sintió un escalofrío a pesar del calor. La precisión con la que la mujer describía la condición de Juan era inquietante. «Si conoce algo sobre mordidas de serpiente, por favor», suplicó Alessandro. «Mi hijo se está muriendo. Haré cualquier cosa, pagaré cualquier precio». La anciana se acercó lentamente, y Alessandro notó que caminaba con una gracia extraña, como si sus pies apenas tocaran la arena ardiente. Se arrodilló junto a Juan, y, sin pedir permiso, colocó una mano arrugada pero firme sobre la frente del niño. «El veneno de la cascabel del desierto es poderoso», murmuró, examinando la pierna hinchada de Juan. «Pero no es invencible. La Madre Tierra nos ha dado remedios para todos sus peligros, pero pocos conocen ya estos secretos. ¿Puede ayudarlo?», preguntó Alessandro, con la desesperación evidente en su voz. «¿Puede salvarlo?». La anciana levantó la mirada hacia Alessandro, y por un momento él sintió como si ella pudiera ver directamente en su alma. «Puedo curarlo», dijo finalmente, «pero el proceso no será fácil y requerirá que confíes en mí completamente. Los conocimientos de mi pueblo se han transmitido de generación en generación durante miles de años. Sabemos cómo extraer el veneno y cómo sanar lo que la serpiente ha dañado». Alessandro no sabía si creer o no. Todo su instinto le decía que fuera escéptico, que buscara ayuda médica tradicional. Pero mirando a Juan, quien ahora luchaba por mantenerse consciente, se dio cuenta de que no tenía opciones. El pueblo estaba demasiado lejos, y su hijo se estaba muriendo ante sus ojos. «¿Qué necesita que haga?», preguntó Alessandro. La anciana asintió con aprobación. «Primero necesito plantas específicas que crecen en este desierto. Conozco dónde encontrarlas, pero necesitaré tu ayuda para recogerlas rápidamente. Segundo, necesitaremos hacer fuego y preparar una medicina que extraerá el veneno del cuerpo del niño. Y tercero», su voz se volvió más seria, «necesitarás fe, no en magia, sino en el conocimiento que ha mantenido a mi pueblo vivo en este desierto durante milenios». Alessandro asintió sin dudarlo. «Dígame qué tengo que hacer». La anciana, que se presentó como Itzel, guió a Alessandro hacia un área específica entre las rocas donde crecían varias plantas que él nunca había notado antes. Con una precisión que hablaba de años de experiencia, Itzel le mostró cómo identificar y recoger diferentes hierbas. «Esta es jojoba», dijo, señalando una planta con hojas pequeñas y cerosas. «Sus aceites ayudarán a reducir la inflamación». «Y esta», continuó mostrando otra planta con flores amarillas, «es chaparral. Es muy amarga, pero es uno de los mejores antídotos naturales contra el veneno de serpiente». Trabajaron rápidamente bajo el sol ardiente, Alessandro siguiendo las instrucciones de Itzel al pie de la letra. La anciana parecía tener una energía sorprendente para su edad, moviéndose entre las plantas con la certeza de alguien que conocía cada pulgada de ese desierto. Mientras recolectaban las plantas necesarias, Itzel le explicó a Alessandro la ciencia detrás de su medicina tradicional. «El veneno de la cascabel causa 3 problemas principales», explicó mientras cortaba raíces específicas. «Primero, destruye las células en el área de la mordida. Segundo, afecta la coagulación de la sangre. Y tercero, puede causar falla en los órganos vitales. Cada planta que estamos recolectando ataca uno de estos problemas». De regreso junto a Juan, que ahora deliraba por la fiebre, Itzel comenzó a preparar su medicina. Usó piedras para moler las plantas hasta convertirlas en pasta, mezclándolas con agua limpia de las cantimploras de Alessandro.
El resultado fue una mezcla verdosa con un olor fuerte y medicinal. Primero aplicaremos esto directamente sobre la mordida, explicó Itzel. Extraerá el veneno que aún no ha entrado completamente al torrente sanguíneo. Luego, el niño deberá beber una porción de esta medicina cada hora durante las próximas 6 horas. Alessandro observó con una mezcla de esperanza y ansiedad mientras Itzel aplicaba la pasta sobre la pierna hinchada de Juan. Casi inmediatamente notó que la hinchazón parecía estabilizarse, aunque Juan seguía inconsciente. «Ahora debemos esperar», dijo Itzel. «Los próximos momentos nos dirán si hemos actuado a tiempo». Alessandro se sentó junto a su hijo, sosteniéndole la mano y susurrándole palabras de aliento. Itzel se quedó cerca, preparando más medicina y monitoreando los signos vitales de Juan con la experiencia de una curandera experimentada. A medida que pasaron las horas, Alessandro comenzó a notar cambios sutiles pero esperanzadores. La hinchazón en la pierna de Juan comenzó a reducirse lentamente y su respiración se volvió más regular. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el desierto de tonos dorados y rojizos, Juan abrió los ojos por primera vez desde la mordida. «Papá», murmuró débilmente. Alessandro sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez en horas, se atrevió a creer que su hijo iba a sobrevivir. La noche cayó sobre el desierto como un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes. Alessandro había encendido una pequeña hoguera, siguiendo las instrucciones de Itzel, quien explicó que el calor ayudaría a que las medicinas hicieran efecto más rápidamente. Juan descansaba sobre una manta improvisada, su respiración ahora estable y su color mejorando gradualmente. «¿Cómo se siente, mijo?», preguntó Alessandro, acariciando suavemente el cabello de su hijo. «Mejor, papá», respondió Juan con voz débil pero clara. «Ya no me duele tanto la pierna, y puedo pensar con claridad otra vez». Itzel se acercó con otra dosis de su medicina, observando cuidadosamente los signos de recuperación en el muchacho. «El veneno está perdiendo su fuerza», anunció con satisfacción. «El muchacho es fuerte, y su cuerpo está respondiendo bien al tratamiento. Para mañana por la mañana debería estar lo suficientemente recuperado para viajar». Alessandro se volvió hacia la anciana, que había permanecido con ellos durante toda la crisis sin pedir nada a cambio. Bajo la luz parpadeante del fuego, su rostro arrugado parecía el de un ángel guardián enviado desde otro mundo. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho», dijo Alessandro. «Usted salvó la vida de mi hijo. Literalmente lo trajo de vuelta de las puertas de la muerte». Itzel sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro y le dio una calidez maternal que Alessandro reconoció, recordándole a su propia madre. «No hay nada que agradecer», respondió. «En el desierto, todos somos hermanos. Tu dolor era mi dolor, y tu alegría ahora es mi alegría. Así es como debe ser entre la gente buena». Mientras la noche avanzaba, Itzel compartió con Alessandro y Juan historias de su pueblo, explicando cómo habían vivido en armonía con el desierto durante generaciones incontables. Les habló de la sabiduría de sus antepasados, de cómo cada planta, cada piedra, cada criatura del desierto tenía un propósito y una lección que enseñar. «Mi abuela me enseñó estos remedios cuando yo era apenas una niña», relató Itzel. «Ella decía que el conocimiento no debe morir con nosotros, sino que debe pasarse a quienes lo necesiten, sin importar el color de su piel o el idioma que hablen». Juan escuchaba fascinado las historias de la anciana, sus ojos brillando con curiosidad renovada a medida que se sentía más fuerte. «¿Cómo sabía que nosotros necesitábamos ayuda?», preguntó Juan. «¿Cómo nos encontró en medio de todo este desierto?». Itzel rió suavemente, un sonido como el viento susurrando entre las rocas. «El desierto habla a quienes saben escuchar, pequeño», respondió. «Los gritos de dolor se escuchan desde muy lejos cuando uno tiene el corazón abierto. Además, he estado siguiendo las huellas de esa serpiente durante días. Era vieja y muy agresiva. Había mordido a 2 de mis cabras la semana pasada. Sabía que eventualmente causaría problemas a alguien». Alessandro sintió un escalofrío de comprensión. No había sido casualidad que Itzel apareciera justo cuando la necesitaban. Había estado rastreando a la serpiente, protegiendo la región de esa amenaza particular. «¿Qué pasó con la serpiente?», preguntó Alessandro.
Está muerta, respondió Itzel simplemente. Mientras tú cuidabas a tu hijo, yo la encontré entre las rocas. Una serpiente que ha probado sangre humana debe ser detenida antes de que lastime a otros. A medida que la noche avanzaba hacia la madrugada, Juan se sintió lo suficientemente fuerte como para sentarse y comer un poco del pan que Alessandro había traído en las alforjas. La hinchazón en su pierna había disminuido considerablemente, y aunque aún tenía dolor era soportable. «Papá», dijo Juan suavemente, «cuando pensé que me iba a morir, solo podía pensar en mamá. Pero entonces recordé lo que me dijiste sobre nunca rendirse y decidí que tenía que luchar para quedarme contigo». Alessandro sintió que el corazón se le llenaba de orgullo y amor. Su hijo había demostrado una valentía extraordinaria frente a la muerte, una valentía que rivalizaba con la de cualquier hombre adulto que hubiera conocido. Itzel observó la interacción entre padre e hijo con una sonrisa sabia. En sus muchos años de vida había visto todo tipo de relaciones familiares, pero había algo especial en el vínculo entre Alessandro y Juan que la conmovía profundamente. «El amor entre ustedes es poderoso», comentó. «Es ese amor el que le dio al muchacho la fuerza para luchar contra el veneno. La medicina de las plantas es importante, pero la medicina del corazón es aún más poderosa». Cuando llegó el amanecer, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Juan se sintió lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie con ayuda. La pierna aún le dolía, pero podía caminar lentamente. La transformación era notable. Apenas unas horas antes había estado al borde de la muerte y ahora mostraba signos claros de recuperación. «Es un milagro», murmuró Alessandro, observando a su hijo dar sus primeros pasos vacilantes. «Es realmente un milagro». «No es magia», explicó Itzel con paciencia. «Es conocimiento. Mi pueblo ha sobrevivido en este desierto durante 1000 años porque aprendimos a trabajar con la naturaleza, no contra ella. Cada planta, cada animal, cada elemento tiene su propósito en el gran equilibrio de la vida». Alessandro se acercó a la anciana y se arrodilló ante ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Itzel, no sé cómo podré agradecerle jamás lo que ha hecho por nosotros», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Usted no solo salvó la vida de mi hijo, sino que nos devolvió la esperanza cuando pensábamos que todo estaba perdido». La anciana liberó suavemente sus manos y las colocó sobre las mejillas de Alessandro, limpiando las lágrimas que corrían por su rostro curtido. «Escúchame bien, Alessandro Morales», dijo con voz firme pero maternal. «Lo que hice por tu hijo, lo hice porque es lo correcto. En este mundo duro y a veces cruel, debemos cuidarnos unos a otros. No me debes nada, pero si realmente quieres honrar lo que ha pasado aquí, prométeme algo». «Lo que sea», respondió Alessandro sin dudarlo. «Promete que enseñarás a tu hijo a ayudar a otros cuando puedan. Promete que compartirás estos conocimientos con quienes los necesiten. Y promete que nunca juzgarás a las personas por su apariencia o su origen, sino por las acciones de su corazón». Alessandro asintió solemnemente. «Se lo prometo, por la memoria de mi esposa María y por el amor que tengo por mi hijo, se lo prometo». Itzel sonrió y se volvió hacia Juan, quien había estado escuchando cada palabra del intercambio. «¿Y tú, joven Juan?», dijo, «¿qué promesa me harás?». Juan, a pesar de su juventud y de lo que había pasado, respondió con una madurez que sorprendió incluso a su padre. «Prometo que aprenderé todo lo que pueda sobre las plantas medicinales y que siempre ayudaré a las personas que lo necesiten, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Y prometo que nunca olvidaré lo que usted hizo por nosotros». «Esas son promesas poderosas, hechas por corazones sinceros», dijo Itzel con satisfacción. «El mundo necesita más hombres como ustedes». La anciana comenzó entonces a preparar las últimas medicinas que Juan necesitaría para completar su recuperación. Mientras trabajaba, les enseñó a Alessandro y Juan a identificar no solo las plantas que había usado para curar la mordida de serpiente, sino también otras hierbas útiles que crecían en la región. «Esta es hierba del sapo», explicó, señalando una planta pequeña con flores moradas. «Es excelente para las heridas que no sanan bien. Y esta otra, la llamamos lágrimas de la Virgen, es perfecta para los dolores de estómago y las fiebres altas.
Durante las siguientes horas, Alessandro tomó notas mentales cuidadosas de todo lo que Itzel les enseñaba. Se dio cuenta de que estaba recibiendo conocimientos que podrían ser invaluables no solo para su familia, sino para toda la comunidad de la región. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Itzel preparó un último regalo para Juan. De su bolsa de cuero sacó un collar hecho de pequeñas cuentas de colores y una piedra lisa del desierto. «Esta piedra viene del corazón del desierto», explicó mientras colocaba el collar alrededor del cuello de Juan. «No tiene poderes mágicos, pero te recordará que eres más fuerte de lo que crees y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros». Juan tocó la piedra con reverencia, sintiendo su superficie suave y cálida. «Gracias, abuela Itzel», dijo usando el término de respeto que había aprendido de su padre. La anciana sonrió al escuchar el título afectuoso. «Ahora deben irse», dijo Itzel. «El muchacho necesita descansar en su propia cama y ustedes tienen una vida que continuar. Pero recuerden, los caminos del desierto se cruzan de maneras misteriosas. No me sorprendería si nuestros senderos se vuelven a encontrar algún día». Alessandro ayudó a Juan a montar en Rayo, asegurándose de que estuviera cómodo y seguro para el viaje de regreso. Luego montó en Tornado y se volvió hacia Itzel una última vez. «¿Cómo podemos encontrarla si alguna vez necesitamos su ayuda otra vez?», preguntó. Itzel sonrió misteriosamente. «Si realmente me necesitan, el desierto me traerá hasta ustedes», respondió. «Así es como funciona cuando las personas están destinadas a encontrarse». Con esas palabras enigmáticas pero reconfortantes, Alessandro y Juan comenzaron su viaje de regreso al rancho. Mientras se alejaban, se volvieron varias veces para despedirse con la mano, hasta que la figura de Itzel se perdió entre las rocas y la bruma matutina del desierto. El viaje de regreso fue completamente diferente al viaje de ida. Donde antes había habido desesperación y miedo, ahora había gratitud y esperanza renovada. Juan, aunque aún débil, iba charlando animadamente sobre todo lo que había aprendido de Itzel, y Alessandro se maravillaba de la resistencia y la sabiduría que su hijo había demostrado durante toda la prueba. Cuando finalmente avistaron su rancho en la distancia, ambos sintieron una oleada de alivio y alegría. El hogar nunca había parecido tan acogedor, tan lleno de posibilidades y promesas para el futuro. Esa noche, después de que Juan se durmiera en su propia cama, recuperándose completamente del terrible suceso, Alessandro se sentó en el porche bajo las estrellas y reflexionó sobre todo lo que había pasado. En menos de 24 horas, había experimentado el terror más profundo de su vida y también el alivio más grande. Había visto a su hijo al borde de la muerte y luego presenciado lo que solo podía describir como un milagro de sanación. Pero más que eso, había aprendido lecciones que cambiarían para siempre la forma en que veía el mundo. Había aprendido que la sabiduría puede venir de fuentes inesperadas, que la bondad no conoce fronteras de raza o cultura, y que los verdaderos milagros a menudo llegan disfrazados de conocimiento y compasión humana. Mientras miraba las estrellas que brillaban como diamantes sobre el desierto silencioso, Alessandro hizo una promesa silenciosa. Prometió que honraría el regalo que habían recibido, no solo preservando las lecciones que Itzel les había enseñado, sino también viviéndolas cada día de sus vidas, porque había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en oro o tierras, sino en los momentos de gracia que nos permiten ver la bondad fundamental que existe en el corazón humano, incluso en los lugares más inesperados y en los momentos más desesperados. Y con esa comprensión profunda grabada en su corazón, Alessandro Morales cerró los ojos y durmió el sueño profundo y reparador de un hombre que había redescubierto la esperanza en el mundo. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no olvides dejar tu comentario aquí abajo diciendo qué te pareció. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes como esta. Tu suscripción es muy importante, ya que es gracias a este trabajo, contar historias que emocionan e inspiran, que puedo seguir adelante y mantenerme. Cada nueva suscripción es un enorme apoyo y me anima a continuar creando. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Hasta pronto.